En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló su soñada niñería de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del impactante relato corto El almohadón de plumas, obra del prolífico narrador, poeta y dramaturgo uruguayo Horacio Quiroga, uno de los maestros del cuento hispanoamericano. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, se dice que Quiroga pronto se sentiría atraído por una temática que abarcaba los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de terror, enfermedad y sufrimiento para el ser humano. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática sería la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicada en 1917 por la Sociedad Cooperativa Editorial Limitada. Uno de los 18 relatos que componen el libro es precisamente El almohadón de plumas. Por otra parte, debemos señalar que Quiroga siempre tendría una relación muy estrecha con la selva, su amor y su obsesión, algo que se reflejaría en sus escritos Cuentos de la selva y otros relatos o El salvaje. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 76 y último del año 2024. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el 31 de diciembre se cumplen 146 años del nacimiento en la ciudad uruguaya de Salto de Horacio Silvestre Quiroga Forteza. El escritor fallecería el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires, Argentina.
Sus restos descansan en la conocida como Casa Quiroga, que fue la quinta o residencia de verano familiar en la ciudad de Salto y que actualmente cuenta con un mausoleo, un auditorio y funciona como centro cultural privilegiado utilizado por los habitantes de la localidad como espacio artístico y social. Volviendo a El Almohadón de Plumas, os comento que el realizador cinematográfico chileno Hugo Covarrubias dirigió en 2007 una curiosa adaptación en formato de cortometraje de animación, el primero del realizador, usando la técnica del stop motion. Posteriormente, el director estrenaría un segundo cortometraje animado llamado La noche boca arriba, esta vez basado en el cuento homónimo del escritor argentino Julio Cortázar y cuyo visionado os recomiendo igualmente. Resulta todo un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la invitada de esta tarde en la estantería. Licenciada en Derecho con una amplia trayectoria en la función pública y primer premio del certamen Novela Breve 2020, convocado por Editorial Don Buc con su libro de relatos Incertidumbres, no es la primera vez que nos acompaña en el programa la escritora sevillana Victoria Zambrana Hervás. Precisamente Victoria, hace justamente un año, nos hablaba de su novela La orilla de la memoria, todo un fenómeno editorial en cuya presentación tuve el privilegio de intervenir. Y es que Victoria Zambrana es de las personas, de las creadoras, que siempre tienen cosas que decirnos, tanto dentro como fuera del campo literario. Autora amena y dotada de una cualidad innata para la comprensión de la naturaleza y el comportamiento humanos, acaba de sacar a la luz su novela El color de las sombras, un thriller de corte psicológico magistral, perfectamente trabado y con una gran carga poética como es propio de la autora. La novela se presentó en el Círculo de Labradores de Sevilla el pasado 4 de diciembre con gran éxito de público como no podía ser de otra manera. Acompañaba a la autora en esta ocasión Rosa Núñez, directora del interesante sello editorial Platero Coolbooks. Buenas tardes, Victoria, amiga. Ante todo, enhorabuena por tu nuevo libro. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Bienvenida a esta que es tu casa. Buenas tardes a todos los oyentes del programa La Estantería de Radio Proverso que dirige Tomás Sánchez Rubio. Soy Victoria Zambrana Hervás y estoy encantada de poder intervenir hoy en este programa. Quiero contaros en primer lugar que el pasado 4 de diciembre he tenido la ocasión de presentar mi segunda novela, El color de las sombras, publicada en el mes de noviembre por la editorial Platero, en la sede del Real Círculo de Labradores de Sevilla. Y quiero dar las gracias a la directora de la editorial, Rosa Núñez, por su magnífica presentación y también a las más de 100 personas que allí acudieron para acompañarme. Me gustaría comenzar por explicar cómo es, para mí, el proceso de la escritura. Yo creo que nadie puede llegar a redactar realmente bien cualquier texto literario sin antes haber leído mucho, no solo del género que vaya a escribir, sino de literatura de cualquier tipo. Por supuesto, comenzando por los clásicos, pero hay que atreverse a indagar en todas las temáticas y estilos, aunque tengamos nuestras propias preferencias. Por eso, si alguien se pregunta cómo empezar a escribir una historia, yo le diría que antes se pasara muchos años leyendo sin parar y que mientras que escribe su relato o novela, siga leyendo. Mi primera novela, La orilla de la memoria, fue publicada el año pasado y la verdad es que ha tenido buena acogida por los lectores y una amplia difusión. En cuanto a mis autores preferidos de siempre, han sido pues Carmen Martín Gaite, Miguel Delibes, Antonio Gala, Javier Marías, Almudena Grandes. Mi gusto por la novela histórica en su día hizo que me excediera y quizás por ese motivo la he abandonado últimamente. Mi preferida, sin duda, es la novela negra y psicológica. También me gustan los autores peruanos, sobre todo Bray Echenique y Vargas Llosa. Y la literatura anglosajona suelo alternarla con la española. A mí me ha marcado desde siempre
un autor, Clive Staple Lewis o C.S. Lewis, autor de muchos ensayos muy interesantes y profundos. Sobre todo me impacta el titulado Una pena en observación. El comienzo es impresionante. Dice, nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Qué importancia tiene una buena primera frase, me parece a mí. Asimismo, su explicación de la motivación que tenemos para leer me parece magnífica. Dijo Lewis que leemos para saber que no estamos solos. No para no estar solos, sino para saber que no estamos solos. Me parece que es un resumen certero y además conecta bastante con las emociones. Vargas Llosa, en su ensayo titulado La verdad de las mentiras, se extiende en esto un poco más y analiza por qué leemos. Cito textualmente: porque la vida real, la vida verdadera, nunca ha sido ni será bastante para colmar los deseos humanos. Y porque sin esa insatisfacción vital que las mentiras de la literatura a la vez azuzan y aplacan, nunca hay auténtico progreso. Los libros que puedo destacar de los últimos años son infinitos, pero me quedo con los de González Modroño o Paloma Sánchez Garnica, último premio Planeta precisamente, Julia Navarro, por citar solo algunos. Este verano en concreto me he leído en muy pocos días 2 trilogías, la de la asistenta y la de la mujer del médico, y ambas es que me han mantenido enganchadas a todas horas al libro electrónico. Creo que cuando leo un libro, me gusta si logra conmoverme de alguna manera, si me emociona o incluso hacerme sonreír con su agudeza. En esta segunda novela que acabo de publicar, El color de las sombras, me he extendido un poquito más. Tiene 275 páginas y la anterior tenía solo 200. El color de las sombras tiene como protagonista a Adriana, que ya aparecía en la orilla de la memoria como la supuesta amiga de la protagonista. Adriana debe trasladarse a su ciudad natal, Málaga, por una serie de circunstancias y volver a dormir, en definitiva, en su habitación de niña. Tiene que adaptarse a cambiar por completo de ambiente, de compañías, y es curioso comprobar cómo asume estos cambios y cómo se va transformando su manera de pensar y de actuar. Después, unos dramáticos acontecimientos le empujan a mudarse a Sevilla, donde había pasado ya su etapa universitaria y donde su pasado emerge ahora con fuerza. En Sevilla, Adriana debe navegar entre secretos y misterios que la llevan a confrontar los rincones más oscuros de su propia vida. Descubre entonces que todos, incluso ella misma, tenemos una sombra, más o menos visible, y que el peligro viene de las apariencias más luminosas. Porque ¿conocemos en realidad a las personas que amamos? El color de las sombras es un thriller psicológico, lleno de intriga y suspense, en el que las apariencias engañan y nadie es realmente lo que parece. Me ha resultado muy interesante desarrollar el personaje de Adriana, una mujer madura que experimenta una profunda transformación por los acontecimientos que le ha tocado vivir. Así, yo creo que llega un momento en que puedes ponerte en su piel, porque las vivencias, sean estas agradables u horribles, cambian a las personas y no serán las mismas después de una tormenta, eso está claro. Y es lo que quería reflejar en esta novela, que los grises existen, los matices son importantes. Nadie es completamente bueno o malo malísimo. Todos tenemos una sombra. Y a veces las personas que parecen más luminosas son las que ocultan una sombra más negra. Y esas personas te sorprenden, porque no esperas que alguien sociable, simpático y con carisma pueda ocultar la maldad en su interior. El psicólogo y psiquiatra Carl Jung afirmaba que todos tenemos una sombra, una parcela de nuestras vidas que ocultamos al mundo, porque es donde residen los rasgos más oscuros de nuestra personalidad. Por eso las reprimimos o no las queremos reconocer y preferimos mostrar nuestra mejor versión. De hecho, en el inicio del libro incluyo precisamente una cita de Carl Jung, que dice: todos llevan una sombra, y cuanto menos encarnada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es.
Esta sombra es la fuente de nuestros impulsos oscuros y ocultos, como la violencia, la agresividad, el egoísmo o la crueldad. Pero curiosamente, Jung creía que esta sombra no es del todo mala, sino más bien una fuente de creatividad y crecimiento. Porque si aceptamos nuestra propia oscuridad, si la comprendemos, podremos transformarla en una fuerza positiva. Por tanto, no hay que ser pesimista, siempre hay un resquicio de esperanza en los momentos más negros. Esto no quiere decir que no haya personas absolutamente transparentes, todos las conocemos, a las que se les sale la bondad de la mirada y de sus palabras. Y es que lo auténtico se suele notar. Hay algún crimen en mi novela, pero en paralelo a la investigación policial está sobre todo el análisis del comportamiento de los personajes, es decir, sus pensamientos y las motivaciones de sus actos. También aparece el mundo laboral, la amistad, el perdón y los reencuentros, el poder volver a empezar desde cero, aunque ya no sea joven. Se trata, como he dicho antes, de un thriller psicológico, no de una novela violenta. Yo leí hace unos meses que un conocido autor de novela negra manifestaba que no quería ahorrarle al lector las escenas de violencia y por eso las describía con crudeza. Exactamente afirmaba que no quería ser paternalista con el lector. Y me parece muy respetable su postura y probablemente a mucha gente le guste leer esa crudeza. Estoy convencida. Pero debo decir que a mí no me agrada leerla, por lo que tampoco la voy a escribir. Esta es sin duda la libertad de la literatura. Poder elegir entre la violencia explícita contra la manera sutil de contar una historia de un crimen. A mí es que me interesa más el comportamiento de los personajes, su psique, que detallar la rudeza de una escena, por ejemplo. Me parece sin duda más fascinante entrar en la mente del asesino, conocer sus luces y sus sombras. Es cierto que en esta novela sí hay una escena de violencia, pero no resulta cruda o desagradable. Al menos a mí no me lo parece. Se habla también de las especiales relaciones familiares, sobre todo madre e hija. Cómo una madre puede llegar a condicionar el carácter de los hijos. Este amor-odio y la vinculación férrea con la madre, cómo el hijo no puede desconectarse mentalmente de su escrutinio aunque se aleje de su radar. Por otro lado, se hace hincapié en que una persona puede cambiar el rumbo de su existencia a cualquier edad, que la trayectoria vital no tiene por qué ser lineal y rígida. Un tema que recoge también la novela es el de las apariencias engañosas, pues a veces nos dejamos llevar en nuestras opiniones sobre los demás por ese brillo exterior de las personas y tendemos a juzgar con demasiada rapidez. El marco geográfico del libro se sitúa en Málaga y Sevilla. Esta última ciudad, obviamente, la que mejor conozco, he nacido y vivido siempre aquí, y por eso doy más detalles de sitios y calles. Cuando me he referido a Málaga, pues he tenido que trabajar e indagar previamente las diferentes ubicaciones, cosa que no me ha sucedido con Sevilla. Pero ambas ciudades se intercalan hasta que la trama se resuelve con un final inesperado y sorpresivo. Y sobre todo, sin que la voz narrativa juzgue a los personajes. Es el lector el que debe ponerse en los zapatos de los protagonistas y decidir si los condena o los indulta. Difícil decisión. Si en La orilla de la memoria el tema era precisamente la memoria sentimental, los recuerdos y el olvido, en El color de las sombras aparecen asuntos como la venganza, los celos, la infidelidad, el chantaje, el perdón, el amor tardío. Todo ello en medio de una trama de crimen, intrigas, sospechas y giros inesperados. En cuanto a la difusión del libro, pues tengo previstas varias entrevistas en Canal Sur y también una intervención en Tele7 de Aljarafe sevillano. También varias firmas periódicas en la librería Casa del Libro de la calle Velázquez de Sevilla, donde he ido en varias ocasiones a firmar La orilla de la memoria y espero ir bastantes más veces a presentar y a firmar al que quiera El color de las sombras.
Este libro ya está disponible en la página web de la editorial Platero y en cualquier librería, y pronto también lo estará en Amazon. Mi deseo, como el de todos los que escriben, es que me lean, y yo sigo escribiendo. Mi próximo proyecto es otra novela, de hecho. He comenzado esta tercera novela y la tengo estructurada, pero todavía no he comenzado a escribirla. Y para terminar, me gustaría leer un fragmento de El color de las sombras. El diablo suele esconderse en los espacios más luminosos. Por eso el golpe es siempre más sorpresivo que si se esconde en las sombras. Esas sombras que todos tenemos, incluso yo misma, que esconden algo que no queremos o no podemos mostrar, por pudor, por vergüenza, por no decepcionar. Lo único que me queda para mantener a raya esta oscuridad que me asfixia son mis propias vivencias. Aquí dentro tengo tiempo de sobra para repasarlas, para analizarlas desde una distancia objetiva y ponerles nombre, calibrarlas hasta dilucidar si fueron auténticas o solo invenciones de mis propios deseos. Y es que estoy convencida de que el color de las sombras depende de la intensidad de la luz que te engaña. ¿Y de qué manera? Yo siempre había creído que detrás de la aspereza se escondía lo más dañino de la vida, pero ahora sé que las personas más luminosas a veces pueden proyectar sombras mucho más oscuras que las que solo son mediocres, porque el juego de luces es engañoso, una trampa en la que caemos al pensar que lo evidente a los ojos es lo real, y el peligro anida en esa falsa creencia. La maldad a veces se agazapa detrás de una sonrisa falaz y te tragas el truco con gusto. Bueno, para finalizar, os animo a todos a la lectura del color de las sombras y espero que disfrutéis y os emocionéis de la misma manera como yo lo he hecho al escribirla. Muchas gracias a Tomás y a todos los oyentes de La Estantería. Un saludo. En el espacio desde la raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Y comenzaremos en primer lugar con la palabra hortera. De este curioso término nos encontramos 3 significados actualmente en el diccionario de la Real Academia Española. Por una parte, vemos que hortera es un sinónimo de algo vulgar y de mal gusto. En segundo lugar, haría referencia a una escudilla o cazuela de palo, siendo este un uso claramente ya anacrónico. Así como el último significado, que nos dice que sería el apodo que se le daba al mancebo de ciertas tiendas, concretamente en la ciudad de Madrid. El caso es que etimológicamente hortera derivaría del latín ofertorium, la patena, donde los sacerdotes depositaban las hostias consagradas para la comunión. El vocablo llegó al castellano como fortera, refiriéndose en nuestra lengua a los cuencos, preferentemente de madera, que se utilizaban desde la Edad Media, de modo especial en las boticas y con el fin de mezclar los productos usados en la composición de pociones. El caso es que por perversión del lenguaje, fortera acabó siendo hortera, apelativo utilizado desde el Siglo de Oro para definir a aquellos que trabajaban en tiendas o boticas. Y es que al ser un personal que vivía en los mismos establecimientos y que pertenecía a una clase muy humilde, su atuendo consistía en ropas pasadas de moda, muchas veces heredadas de sus patronos. De ahí que pasase con los siglos a referirse a alguien que portara un atuendo de segunda mano, pasado de moda o considerado inadecuado. En segundo lugar hablaremos de la palabra complot.
Se trata de una voz tomada del francés, complot, con el significado de conjuración o conspiración de carácter político-social. Su origen estaría en complicitum, significando en latín un acuerdo en común, y formada la palabra por el prefijo cum, que significa conjuntamente, algo realizado conjuntamente, más el verbo plicare. De ahí, por ejemplo, cómplice y complicado. Aunque a veces se usa la adaptación complot sin la T final, y siendo su plural complots, se considera sin embargo preferible mantener esa T final etimológica, de acuerdo con la pronunciación mayoritaria. Y en tercer lugar hablaremos de la curiosa palabra sicario. Se trata de un término formado a partir del latín sica sicae, que era el nombre de un puñal de punta muy aguda y hoja curva, usado en la antigua Roma principalmente por asesinos a sueldo. Por esa razón Cicerón empezó a llamarlos sicarii a estos asesinos a sueldo, plural del término sicarius. El nombre del arma sica procede del verbo secare, con el significado de cortar, de donde en español vendría también secante. Hay quienes defienden que de la palabra sicarius provendría el segundo nombre de Judas, Iscariote. Según esta interpretación, se trataría de una deformación de sicario. Sin embargo, todo parece indicar que Judas tomó su nombre de Cariot, el pequeño pueblo donde había nacido. Seguidamente comentaremos la palabra cirujano. En latín cirujano sería chirurgianum, y este vendría de chirurgus, a su vez proveniente del griego chirurgos, literalmente el que trabaja con las manos. Y es que debemos recordar que esta palabra chirurgos está formada por heiros, con el significado de mano, que lo vemos también en quirófano o quiromancia, y la palabra ergon, que significa trabajo. El cirujano es todo aquel médico que es capaz de prevenir, diagnosticar y curar enfermedades ejerciendo la cirugía, como todos vosotros sabéis. Y comentaremos ahora la palabra barranco. El barranco es un despeñadero, un precipicio provocado por la quiebra o surco, producidos en la tierra por las corrientes o avenidas de las aguas. Según Coromina, la palabra barranco, referido a una quiebra profunda en la tierra, como hemos dicho, existía en Iberia, en la península ibérica, antes de que los romanos nos trajeran el latín. Según Roque Barcia, vendría del vascuence barruanjo, que haría referencia a tocar fondo. Un sinónimo de barranco sería precipicio, como hemos dicho. Curiosa palabra que vendría a su vez de praekex praecipitis, adjetivo de la tercera declinación del latín, formado de prae más caput, significando literalmente con la cabeza por delante, o sea, tirarse con la cabeza por delante sería tirarse por un precipicio, precipitarse. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa.
hoy nos trae la inquietante narración titulada La isla que habito. Protagonizada por el solitario y enigmático Ismael, no faltan en ella las referencias clásicas. Disfrutadla. La isla que habito. Este relato está dedicado a la escritora mexicana Daniela Tarazona. Mientras masticaba un trozo de manzana, pensaba que esta mañana no había querido salir a caminar cuando el timbre de la puerta sonó crispando o escindiendo el silencio del apartamento, y no solo de este. Ni demasiado agudo ni con demasiado volumen, el ding-dong era un prolongado ding-dong. La ONG final se expandía por el espacio del apartamento y lentamente, prolongadamente, iba apagándose hasta desaparecer y dejar en su lugar un vacío más que un silencio que lograba prolongarse aún más en la conciencia de Ismael. Lo primero era ducharse, pensaba. La caminata había sido larga y dura, 10 kilómetros en 1 hora y 20 minutos. No obstante, no sentía quemazón alguna en los pies. Había una mañana espléndida cuando salió de casa, recordaba, cuando Eos, la de dedos rosados, se dejó contemplar. Recordó el timbre y se preguntó, ¿quién será ahora? Se acercó a la mirilla y pudo comprobar que al otro lado de la puerta, en el rellano, no había nadie. Se veía al través de la lente la puerta oblonga de los vecinos al frente, la del ascensor a la derecha y el pasamanos de la escalera a la izquierda. Abrió la puerta del apartamento y efectivamente comprobó que no había nadie en el rellano. Antes de darse una ducha, recogió unos papeles arrugados de la mesa del salón y fue a tirarlos a la papelera. Cuando abrió la tapa pudo observar los restos de piel y del corazón de una manzana. No recordaba haber comido nada antes de salir a caminar y nunca desayunaba antes de ducharse. No obstante, conservaba en la boca, creía, un ligero sabor a manzana y en los dedos su leve y dulce olor. Intentó comprender a qué se debía su actual estado de desasosiego, cuando le llamó la atención el que las paredes del baño estaban húmedas. El agua caliente de la ducha cayendo sobre su cabeza le hacía ensimismarse. Bajo el agua tan caliente que le ponía la piel roja, surgían sus más íntimas y profundas reflexiones. Pensó que su cuerpo ya estaba limpio. No solo no había sudor en su piel, sino que estaba incluso perfumado. Cuando salió de la ducha y se secó el cuerpo con una toalla húmeda, se puso desodorante y agarró el bote de colonia para comprobar que estaba vacío. Lo depositó en la repisa junto a decenas de otros jabones y lociones. En la cocina se preparó un abundante desayuno mientras pensaba que no tenía muchas ganas de comer. En un bol fue echando un par de yogures, una cucharada de sésamo molido, otra de lino, 3 de avena, un puñado de nueces, otro de pipas de calabaza, unos arándanos, una pera y una manzana. Mientras troceaba esta última, volvió a tomar conciencia del sabor a manzana de su boca. No le prestó demasiada atención. Siguió preparando el desayuno y se sentó en el salón a comérselo, aunque no tenía nada de hambre. Más tarde, una vez vestido, salió del apartamento con una bolsa para ir a hacer la compra. 1 hora después volvió al apartamento. Con dificultad abrió la cerradura, pasó al interior, cerró la puerta y cuando se dirigía a la cocina volvió a sonar en el silencio el ding-dong del timbre. Ismael, dejando la bolsa sobre la mesa de la cocina y con los ojos cerrados, volvió a preguntarse ¿quién será ahora? Cuando el silencio invadió su conciencia, se dirigió a la puerta de entrada y miró por la mirilla. No se veía a nadie al otro lado de la puerta.
la misma puerta oblonga de los vecinos al frente, la misma puerta del ascensor a la derecha y el mismo pasamanos a la izquierda. Con sigilo abrió la puerta del apartamento y comprobó que no había nadie en el rellano. Se giró sobre sí mismo y observó la mirilla de la puerta desde fuera. Pensó, ¿y si igual que sirve para mirar de dentro a fuera, también sirviera para ser mirado de fuera adentro? Cerró su ojo derecho y acercó el izquierdo a la mirilla por su cara externa. Pudo comprobar que efectivamente a través de la lente podía ver el interior del piso. Pudo comprobar también que el piso visto así no parecía el mismo, parecía que era otro distinto o de otra persona. Al fondo estaba la puerta del salón. En un extremo del mismo se veía la mesa con varios papeles arrugados encima. A la izquierda estaba la puerta de la cocina y sobre su mesa se podía distinguir perfectamente la bolsa de compra llena. ¿Pero qué hace ahí esa bolsa? Él no había querido salir esta mañana a caminar y tampoco había salido a comprar nada. Acababa de ducharse y de comer algo ligero, una manzana, recordaba. Pero no había salido aún a comprar nada. Tal vez sea la compra de ayer, que se me olvidó guardarla, pensó sabiendo que esto no podía ser. Volvió a entrar en su apartamento. Tiró los papeles arrugados en la papelera, comprobó que estaban los restos de la piel y del corazón de una manzana en su interior. Se dirigió a la cocina y cogió la bolsa de la compra que se encontraba colgada detrás de la puerta. Se dijo, Ismael, aunque hoy estés un poco desasosegado, tienes que salir a hacer la compra. No tardarás mucho, no necesitas muchas cosas. Antes de salir del piso fue repasando lo que tenía que comprar. Avíos para una ensalada, unas patatas, una pechuga de pollo y un frasco de colonia de baño, pensó. Cuando volvía de la calle, justo antes de salir del ascensor en su planta, volvió a sonar el ding-dong de su apartamento. Esperó a que el sonido se fuese apagando. Abrió la puerta del ascensor y salió al rellano. Se colocó frente a su puerta de entrada y acercó su ojo izquierdo a la mirilla. Pudo comprobar una vez más que desde fuera se veía casi todo su apartamento. La mesa del salón, la ventana que daba a la calle, la puerta de la cocina, la bolsa de la compra sobre la mesa. No sabe por qué se estaba contemplando las manos vacías antes de decidir abrir la puerta y entrar al interior. En ese instante sintió nuevamente un extraño desasosiego, náuseas más bien. Comprobó también que estaba sudando. Se sentía sucio y con hambre. Lo primero era la ducha, con el agua muy caliente, como a él le gustaba. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, quien no deja de cosechar éxito con su libro Zona Cero, publicado por la editorial M de Mujer, nos trae hoy la vida y la obra de Paul Auster. Nos comenta asimismo la célebre trilogía de Nueva York de este escritor, guionista y director de cine estadounidense, cuyos textos han sido traducidos ya a más de 40 lenguas y que nos dejaría el 30 de abril de este mismo año. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que siempre disfrutamos y nunca dejamos de aprender.
Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, del mismo modo que le sucede a cualquier otro. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo a uno de los escritores de nuestro tiempo que mejor supo reflejar el alma humana y sus contradicciones. Hoy hablamos de Paul Auster, que siempre supo desde pequeño que en la vida pueden pasarte todas estas cosas que no piensas que te ocurrirán a ti. La soledad, el desmoronamiento de la familia, el divorcio, la muerte de un hijo, el amor de tu vida, vivir de la escritura, el reconocimiento literario, un cáncer y un día morir. Paul Auster nace en 1947 en New Jersey, en el seno de una familia de ascendencia judío-polaca. Su historia está plagada de sucesos trágicos y que de un modo u otro impactan sobre su psique, directa o indirectamente. El primero de estos sucesos le sucede a su padre y fue el asesinato de su abuelo paterno a manos de su abuela, pocos meses después del final de la Primera Guerra Mundial. Su abuelo se había ido a Chicago, había abandonado a su familia, dejándolos económica y afectivamente en una situación de extrema vulnerabilidad. Un día que Henry Auster fue a visitar a sus hijos y llevarle unos regalos, su mujer, como venganza, sacó una escopeta de debajo de la cama y le asestó un tiro mortal. El padre de Auster tiene solo 6 años cuando sucede todo esto y queda bastante marcado porque se ven forzados pues a poner tierra de por medio y entonces sufre el padre de Paul de desarraigo, miseria, hambre y muchas dificultades económicas, además de la ausencia de una madre que tiene que trabajar día y noche para mantener a sus hijos. Esto hace que el padre de Paul se encierre en sí mismo para protegerse del mundo y que madure antes de tiempo. Monta muy jovencito una tienda de reparación junto con sus hermanos a los que estaban muy unidos. Era un trabajador incansable. Paul hereda esto de su padre y solo piensa en emprender para prosperar en la vida. En cuanto al terreno amoroso, va con unas chicas y con otras, pero nunca tiene nada serio, hasta que conoce con 30 años a la madre de Paul y decide sentar la cabeza. Se casan, pero el matrimonio no funciona desde el principio, y este es el contexto familiar y afectivo donde van a hacer Paul Auster. Es un contexto donde la soledad está presente en la vida de todos. La soledad del padre irradia y permea la casa y a todos los miembros de la familia. Es un hombre incapaz de demostrar afecto, distante, remoto, no presente, un hombre amurallado, como si viviese en otra parte, con el cuerpo en el trabajo y en el sillón de casa, pero solo con el cuerpo, un hombre sin corazón. Paul nunca recibió cariño de su padre. Según él cuenta en la invención de la soledad, su padre era supercrítico con Paul y se burlaba a menudo del niño, quizás porque ante una vida que lo había abandonado en la infancia, él adoptó la misma estrategia de abandonarla a ella y gestionar cualquier emoción a través del cinismo. En ese ambiente, en esa casa, también hay una madre que se siente abandonada y que se vuelca en Paul para compensar su soledad, pero que es tremendamente inestable, que tiene muchos problemas emocionales derivados de esa relación tóxica que mantiene con el padre de Paul. Y su hermana que desde el principio muestra signos de no estar bien psicológicamente, que tiene problemas mentales y que vive literalmente en otro mundo. Paul la describe como una hada pequeñita dando vueltas siempre en derredor mientras cantaba dulces melodías. Paul la quiere muchísimo y la protegió siempre hasta el final de sus días. ¿Cómo combate Paul esta soledad? La combate refugiándose en la biblioteca. Su tío posee una cantidad ingente de libros, sobre todo los temas habidos y por haber. Lee a Camus entero y descubre que el hombre tiene una condición existencial miserable y absurda, que es un ser condenado a empujar diariamente una enorme roca montaña arriba, y que apenas llega a la cima, la roca se despeña y tendrá que volver a empezar desde el principio, y así hasta el final de sus días. Descubre, leyendo a Camus, que el hombre es un extranjero en su propia vida, un ser diferente, extraño a la existencia absurda de nacer para morir. Lee también a los rusos, sobre todo queda impactado por Dostoyevski y descubre que el hombre que vive en el subsuelo, en Auster será la habitación cerrada,
ese hombre está habitado por la sombra, por sus demonios, que no son otra cosa que sus obsesiones más secretas, y que esto, junto con los personajes marginados por la sociedad, los pobres, los mendigos, las prostitutas, esto podía llevarse sin problemas y ofensa a la literatura. Lee también a Poe y descubre el tema de la identidad, de que estamos habitados por otro, por muchos de nosotros mismos, y esto se convierte en un tema recurrente de su literatura. Lee también a Kafka, que en palabras del mismo Oster, junto con Cervantes y con Samuel Beckett, representante del teatro del absurdo, son los escritores que más le influyen. Y así empieza a escribir poesía y algún que otro relato a edad bastante temprana. Sucede cuando está en el colegio un episodio que lo va a marcar, y va a marcar incluso su literatura. En una excursión escolar se desata por lo visto una tormenta y un rayo impacta sobre un árbol que mata al desplomarse a su mejor amigo. Paul nos cuenta que hacía pocos minutos él había estado en el mismo lugar que ahora ocupaba en el suelo su amigo muerto. Este suceso le impacta con tal profundidad que empieza a creer en que la vida no es otra cosa que azar. Esta obsesión por los sucesos azarosos que cambian el curso de nuestras vidas aparece en todas sus novelas. Volvemos a la situación familiar, ¿no? Se establece en esta familia un falso equilibrio que logran mantenerlo hasta que Paul tiene 13 años, el momento en el que su madre, ya cansada, decide liberarse de aquella cárcel y ser feliz al lado de otro hombre. Abandonan la casa familiar y los contactos con el padre son mínimos. Con 19 años, Paul entra en la Universidad de Columbia en Nueva York a estudiar literatura y se va a especializar en literatura francesa, italiana e inglesa. A pesar de que su padre era dueño de un edificio entero y que ganaba muchísimo dinero alquilando estos apartamentos, nunca lo ayudó. Comenta Oster que su padre era un tipo muy tacaño y que los ahorros le servían a su padre no para vivir mejor y hacer vivir mejor a los suyos, sino para acumularlos y darles así tranquilidad, ya que había vivido con mucha necesidad de pequeño y eso, decía Oster, lo había marcado. Trabaja entonces para pagarse los estudios en un petrolero. Acaba los estudios y quiere hacer su tesis sobre los novelistas franceses y entonces decide ir a París con su novia de la universidad, Lydia Davis, que también ha estudiado literatura y que es poeta. En París lo pasa realmente mal, pasa frío, vive en habitaciones donde solo hay una cama y un hornillo para calentar un poco de café o sopa, hay humedad por todas partes, tuberías que suenan como si hubiese un oso dentro y no tiene que llevarse nada a la boca. Trabaja de lo que puede, en trabajos quitahambres, traduce, cuida de una finca y sobre todo escribe. Fue una lucha contra la supervivencia, pero dice Paul, era feliz porque podía escribir. Cuando acaba la tesis vuelve a Estados Unidos y al poco él regresa a París, huyendo de la guerra del Vietnam. Su relación con Lydia va cada vez a peor, pero aún así Paul lo reintenta hasta tal punto de que cuando vuelve a Estados Unidos le pide matrimonio y se casan. Nace de esta relación su hijo Daniel. Esta decisión de Paul fue la peor de toda su vida, porque le trajo consecuencias emocionales irreparables que arrastró hasta el final de sus días. La historia del divorcio de sus padres se le vuelve a repetir, pero ahora el protagonista fue él. La relación además con su hijo, aunque Paul fue un padre presente durante la infancia de Daniel, no fue suficiente. Quizás uno aprenda a ser padre de sus padres por imitación y reproducimos lo que nos enseñaron o lo rechazamos y pensamos que fueron malos padres. Esto fue lo que hizo Paul, dedicarle ese tiempo que su padre no le dedicó a Daniel, pero no bastó, quizás porque algo de la vida en fuga de su padre se le había pegado ya a la epidermis a Paul Auster, y ya por entonces el escritor había aprendido a defenderse del mundo, de su soledad en una habitación cerrada, y la comunicación cuando salía fuera de esa habitación era muy complicada. Paul se quiebra a raíz del divorcio, se quiebra por completo y salpica sus novelas con este hecho. Aparece en Leviatán, en Fantasmas y en otras. Al poco de su separación muere su padre y con el dinero de la herencia se puede dedicar a escribir. Se dedica de lleno a la escritura, se refugia ahí
Y de ese duelo, del duelo en el que Paul no consigue llorar a su padre, no consigue desbloquearse, no consigue sentir profundamente la pérdida de su padre, nace su novela La invención de la soledad, que es una investigación profunda acerca de quién fue su padre, de la figura de él como padre, de la ausencia, y luego en la segunda parte se autoanaliza el mismo Paul Auster, él como padre también. Esto lo catapulta al estrellato. Por aquella época, en una lectura poética, va a conocer a Siri Hoover, quien va a ser su compañera ya hasta el final de sus días, ¿no? Ella, por entonces, estaba terminando los estudios, es una periodista, ensayista y novelista bastante famosa. Fue amor a primera vista. Desde entonces, a pesar de las numerosas crisis que ha ido teniendo el matrimonio, ellos nunca se han separado. Publica, ya estando casado con Siri, la trilogía de Nueva York, que lo reafirma ante la crítica y ante el mundo editorial como un escritor de éxito. Desde entonces Paul no va a parar de escribir, dejándonos títulos tan brillantes como Leviatán, Mr. Vértigo, Tombuctú, El Palacio de la Luna, El Diario de Invierno, 4321. Y un libro que os quiero recomendar que es muy interesante, es un libro muy peculiar que crea junto con su yerno, que es fotógrafo, donde hace un análisis exhaustivo acerca del tema de la violencia en Estados Unidos, que parece ser innato a este pueblo. Es un libro de corte más social, pero no por ello menos interesante, y se titula Un país bañado de sangre. Léanlo. Paul Auster pasó la mayor parte de su vida encerrado en una habitación escribiendo, porque quizás ese era el único modo que él tuvo para afrontar la vida, y ni siquiera así pudo escapar de la tragedia, que siempre está escondida a la vuelta de la esquina para cogernos desprevenidos y darnos el susto. Su hijo Daniel, al que no supo llegar, como ya hemos comentado antes, con el que siempre estuvo incomunicado emocionalmente, protagonizó uno de los episodios más tristes de la vida del escritor. Daniel enfermó y durante mucho tiempo fue adicto a la heroína. Su adicción acabaría no solamente con su vida, sino con la vida de su hija, de su bebé, que inhaló por accidente restos de heroína que habían quedado en las sábanas donde Daniel estaba durmiendo plácidamente con su bebé. Cuando vuelve en sí, se da cuenta de que la niña no respira, de que está muerta, y al poco tiempo lo encontraron también a él muerto en una estación de autobuses con una sobredosis. Auster, que siempre nos ha hablado en sus novelas de sí mismo, que las ha salpicado con datos de todo tipo, incluso nos ha contado sus relaciones con prostitutas durante sus temporadas en París, que nos ha hablado de su divorcio. Nunca habló de su hijo, quizás porque cuando uno se está muriendo por dentro lo hace en silencio, y una parte del escritor se quedó silente ese día y murió junto con su hijo. Paul Auster era un escritor de los profesionales, en el sentido de sentarse a escribir todos los días. Escribía una media de unas 8 horas diarias y él nos cuenta que durante ese tiempo no se levantaba ni siquiera para comer. Era un escritor de rituales, de cigarrillo y máquina de escribir. Nunca se pasó al ordenador. Comenta que le gustaba la fuerza que había que imprimir para escribir a máquina. Cuando no escribía, lo que hacía era dar largos paseos por Brooklyn para observar a la gente, sobre todo a los sin techo. Estaba obsesionado con los mendigos, con las personas que no tenían casa, y los retrata en más de una ocasión en sus novelas. Era un fumador empedernido y esto le cuesta la vida. Le genera un cáncer de pulmón del que muere este pasado abril. Nos ha dejado un centenar de novelas buenísimas, ha conseguido muchísimo reconocimiento literario, ha sido traducido en casi todos los idiomas y recibió en nuestro país en el 2006 el Príncipe de Asturias. Paul Auster fue lo que Dostoyevski en el siglo XIX. Se metió en las profundidades del alma humana y desentrañó como nadie ese desgarramiento de un hombre perdido entre sus demonios, pero en clave neoyorquina, pasado por la filosofía y la literatura francesa, y para ello se sirvió del componente lúdico, de los juegos metaliterarios y de la literatura experimental, y consiguió así hacer más liviano el peso del hombre de nuestro tiempo, arrojado a un mundo absurdo, condenado a empujar día y noche la roca de su propia vida. Y todo eso lo hizo profundamente solo,
desde su habitación cerrada. Desde esta humilde sección quería darle las gracias, porque a través de sus ojos he comprendido que la soledad se puede inventar y que es un muro infranqueable, que los vértigos pueden convertirse en una profesión de vida, que hay en todos nosotros un país de las últimas cosas, donde las cosas desaparecen de un día para otro y ya nunca más vuelven a aparecer. Que uno puede estar al borde del abismo y saltar, y justo en ese instante hay algo que nos salva, y a eso se le llama amor. Que a veces nuestros días se convierten en un leviatán, pero no se desesperen, no lo hagan. Al final del recorrido nos espera, como dice Oster, siempre Tombuctú. ¿Puede alguien enamorarse de otro, de su modo de mirar el mundo? Sí, puede. Yo me he enamorado de sus líneas, de su poesía, de su sensibilidad. Sin ellas yo nunca habría amado mi soledad, mi habitación cerrada, las teclas de mi ordenador y esa alquimia mágica que tienen las palabras. Sin sus ojos yo nunca podría haber inventado el mundo. Gracias de todo corazón, maestro. El libro que os quiero recomendar hoy es la trilogía de Nueva York, que es una auténtica genialidad de este autor. Es un ingenioso juego literario, filosófico y metaliterario que nos va a dejar con la boca abierta. Para nada os vaya a quedar indiferente. Aunque en apariencia las novelas de Oster parecen fáciles porque escribe con una prosa descomplicada, sin demasiados requiebros, con párrafos cortos y frases sencillas, y se leen con mucha fluidez. Por eso, bajo esa superficie simplona se esconde todo un complicado universo lleno de alusiones y guiños literarios a los grandes de la literatura universal, a Whitman, a Poe, a Cervantes, a Freud, incluso a Beckett. Es un universo lleno de cajas chinas o de matrioscas, unas historias dentro de otras y dentro de otras y dentro de otras y así hasta el infinitum. Es un universo plagado de fantasmas y demonios contra los que lucha a través de su pluma, que no son más que sus obsesiones, la soledad, el azar, el amor, la incomunicación, el lenguaje, la amistad, la vida y la muerte. La trilogía de Nueva York es de lo mejorcito que yo he leído en literatura experimental, que se pueda leer realmente hasta el final. Auster, venerador del Quijote, ¿qué es lo que hace? Aquí coge los elementos de la novela negra de Raymond Chandler, que él conoce muy bien, y se aprovecha del conocimiento que el lector tiene de este género, y nos va sembrando pistas. Que en este género, en el género de la novela negra, va a hacer que el lector llegue a X conclusiones para resolver el caso que se plantea. Pero en la trilogía esas pistas no sirven absolutamente para nada, porque en realidad Oster no está intentando armar una novela policíaca, sino que la investigación de Oster no va sobre asesinos, cadáveres, policías, sino que va a lo dostoyevskiano sobre el alma humana y sus turbulencias, y sobre la vida. Y la vida es un enigma que no se resuelve. El único instante en el que la vida se resuelve es la muerte, y entonces deja ya de ser vida, con lo cual la vida es un enigma irresoluble. Por eso en la trilogía no hay resolución posible. La acción en estas tres novelas parece que está estancada, como si no sucediera gran cosa, porque en estas novelas las cosas no suceden fuera, sino que suceden a nivel mental, como en las mejores novelas de Dostoyevski, tipo Las Memorias del Subsuelo. Sucede todo en la cabeza de los personajes. Estas tres novelas se desarrollan, como su propio nombre indica, en la ciudad de Nueva York. Oster es como Woody Allen Nueva York, sino que Woody Allen es Manhattan y Oster es Brooklyn. Aunque hay que decir que a pesar de ello, a pesar de que refleja muy bien Nueva York, no ha sido muy apreciado realmente en América, ¿no? Ha sido muchísimo más apreciado, muchísimo más leído en Europa. Paul Auster sienta aquí las bases, la trilogía de Nueva York, de su universo literario, de su estilo, de su modo de habitar el mundo y los libros. Es una declaración de intenciones, es su propuesta literaria, que es una propuesta literaria muy personal, diferente, extraña, experimental y absolutamente genial. Nos muestra ya las cartas desde el mismo nombre del protagonista en la primera novela de la trilogía, ¿no? Que se llama Ciudad de Cristal. Tenemos, el protagonista se llama Daniel Quinn y tenemos las iniciales de
Don Quijote de Q. Esto nos lo hace saber más adelante en la misma novela. En la trilogía de Nueva York hay mucho, además de filosofía. Está trabajando el tema de la identidad y lo hace a través de esas 3 novelas de 3 modos diferentes. En la primera novela, La ciudad de cristal, tenemos al hombre duplicado que encontramos antes en la literatura de Poe con el relato de William Wilson. De hecho, el seudónimo del protagonista de Daniel Quinn, que es un escritor que escribe bajo el seudónimo de William Wilson, ¿no? Y William Wilson es el nombre del personaje del relato de Poe que habla precisamente del otro yo. Tenemos también este problema de la identidad en Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo tenemos también en El hombre duplicado de Saramago. En la segunda novela de la trilogía, en Fantasma, los personajes carecen ya de nombre propio. Quizás porque cuando uno no sabe bien quién es y además es invisible para el otro, ¿qué importa cómo se llame uno? Y si se llama Paul o se llama Full. En la tercera novela, en La habitación cerrada, tenemos la identidad, el tema de la identidad, pero como suplantación, donde el protagonista termina suplantando al amigo muerto. Así es como trabaja sus obsesiones Paul Auster, ofreciendo, lo hace siempre en su novela, ofrece ante un divorcio, ante la muerte, ante la identidad, un abanico de posibilidades. En ninguna de las 3 novelas logra Auster resolver el tema de la identidad. El tema de la identidad es un tema muy complicado porque además lo abordan varias disciplinas, cada una con una propuesta diferente. Lo aborda la psicología, lo aborda la antropología, lo aborda la filosofía y lo aborda el arte. El artista es el ser con más problemas de identidad del mundo. Siempre anda buscándose. Además, la identidad, además de ser un concepto complicado, la identidad es un concepto muy confuso, ya desde su terminología. Identidad viene de la palabra latina idem, que significa igual. Pero si la identidad es lo que me hace a mí, que sea yo, que sea diferente del otro, que yo sea Lourdes y no sea Kiara, ¿por qué esa idea de mismidad es la misma palabra? La identidad está formada por 1.000.000 de características y funciona en 2 planos muy distintos. En el óntico, digamos en el plano físico, es decir, en lo que somos, y ahí entra la nacionalidad, la raza, las características físicas, la ideología, la orientación sexual, la lengua que hablamos, etc. Y el plano ontológico, que digamos que es el plano más metafísico, que es donde está el grueso de la cuestión de la identidad, que se pregunta ¿para qué estoy yo aquí? El para qué. Esta pregunta tiene que ver con lo existencial y con esta parte de la identidad con la que se está peleando Paul Auster a lo largo de todas sus novelas. Auster, al ser un existencialista, vuelca en sus páginas esta visión de la vida, de lo absurdo, que se lo trae de Samuel Beckett, ¿no? Lo absurdo que le resulta al hombre vivir arrojado a un mundo sin sentido. Es absurdo ante lo que le sucede, ante lo que nos pasa, ante la vida misma. Entonces, si la vida es absurda, la identidad, el para qué estoy yo aquí, es carente totalmente de significado, de sentido. Lo que están buscando los protagonistas de la trilogía de Nueva York es su propia identidad, se están buscando a sí mismos, están buscando un sentido a su vida, que es lo que más martiriza a Paul Auster. La identidad se nos complica todavía más porque la hemos querido pensar como un todo sólido, fijo, inmutable, eterno, y ha sido otro de los cuentos de la buena pipa que nos han contado para poder sobrevivir al vértigo que le causa al hombre el abismo de lo incierto, de lo incontingente, de lo líquido. Si profundizamos nos damos cuenta que el concepto de identidad, o sea, la identidad es cambiante. No somos el mismo de cuando teníamos 20 años. No somos el mismo frente al espejo, hemos cambiado físicamente. No somos los mismos en cuanto a nuestro pensamiento y en cuanto a nuestra emocionalidad. No pensamos ni sentimos como un chico de esa edad. Eso quiere decir que la identidad es cambiante, porque como todo en esta vida, estamos sujetos al tiempo. Y aquí es donde entra mi interpretación acerca de las novelas de Auster, ¿no? Entra aquí la teoría filosófica acerca de la realidad que plantea el filósofo posmoderno Deleuze, que Deleuze sostenía que la realidad es rizomática,
que no es estática, que no es fija. Al contrario, él ponía el ejemplo del árbol, ¿no? Al contrario del árbol, que presenta una estructura jerarquizada, donde tenemos la raíz, el tronco y luego las ramas, la vida, la realidad, no tiene en realidad esa jerarquía, sino que tiene un carácter de rizoma. El rizoma son esas plantitas que crecen una al lado de la otra sin ningún tipo de estructura, y que por debajo sus raíces se comunican unas con otras. Entonces, planteándose la realidad como un rizomática, nos encontramos que las circunstancias no suceden entonces de modo lineal, que no sucede la circunstancia como sucede de forma jerarquizada, ya hemos dicho, como un árbol, sino que la vida del hombre se desarrolla en una red no lineal, pero interconectada. Por eso nos cuesta tanto trabajo a nuestro cerebro entender la vida, ¿no? Cualquier punto, dice Deleuze, conecta con cualquier otro punto, sin orden, sin lógica, pero en un devenir. Y eso es lo que tenemos en la novela de Auster. El hombre como devenir. Todo conectado con todo sin lógica aparente, todo deviene, todo es como fruto del azar. Y lo más banal, desencadena situaciones absurdas, alejadas totalmente de la cordura y de lo irracional. Todo este universo de pensamiento, aunado a este estilo tan sencillo y a ese arte que él tiene para contar historias, es lo que hace que las novelas de Auster sean adictivas y que nos enganchen tantísimo. Auster bascula entre la propuesta identitaria de Heidegger, que sostenía que para ser había que apropiarse de uno mismo, y la de Levinas, que sostenía que para ser había que salirse de uno mismo. Para terminar, quiero compartir con vosotros algunos fragmentos extraídos de esta trilogía. Y dice así, trata sobre el tema de la identidad. Y dice lo siguiente: somos puro potencial, un ejemplo de lo porvenir. El hombre es un ser caído, se cae del muro y nadie puede volver a juntar los pedazos, como sucede con un huevo. Es nuestro deber como humanos volver a juntar los pedazos, porque cada uno de nosotros es Humpty Dumpty. Aquí tenemos la visión de Deleuze de la vida y el hombre, como de la realidad rizomática del hombre como devenir, y además hace un guiño a Lewis Carroll, a su Alicia a través del espejo, con el tema del muro y de Humpty Dumpty. Y terminamos leyendo el siguiente fragmento acerca de otro de los temas que le preocupaba mucho, que era el de el escritor, el lenguaje, y dice así: ahora soy principalmente poeta. Todos los días me siento en mi cuarto y escribo un poema. Invento todas las palabras, igual que cuando vivía en la oscuridad. Empiezo a fingir que estoy otra vez a oscuras. Soy el único que sabe lo que significan las palabras. No pueden traducirse. Estos poemas míos son únicos, tan preciosos que el mundo entero llorará. Más tarde, quizás haga otra cosa. Antes o después, me quedaré sin palabras. Queridos cronopios, lean a Auster y ante una crisis existencial no se alarmen. Solo están mutando de identidad, solo están abandonando las ropas usadas y los caminos que llevan siempre a los mismos lugares. Solo están intentando llegar a un nuevo puerto, buscando un nuevo yo más confortable, más amable si cabe. No se desesperen con las circunstancias incomprensibles, es solo devenir. Y sobre todo y ante todo, no se enamoren demasiado. Y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Al rozar el monte, los hombres tumbaron el año anterior este árbol, cuyo tronco yace en toda su extensión, aplastado contra el suelo. Mientras sus compañeros han perdido gran parte de la corteza en el incendio del rozado,
aquel conserva la suya casi intacta. Apenas si a todo lo largo una franja carbonizada habla muy claro de la acción del fuego. Esto era el invierno pasado. Han transcurrido 4 meses. En medio del rozado perdido por la sequía, el árbol tronchado yace siempre en un páramo de cenizas. Sentado contra el tronco, el dorso apoyado en él, me hallo también inmóvil. En algún punto de la espalda tengo la columna vertebral rota. He caído allí mismo, después de tropezar sin suerte contra un raigón. Tal como he caído, permanezco sentado, quebrado mejor dicho, contra el árbol. Desde hace un instante siento un zumbido fijo, el zumbido de la lesión medular, que lo inunda todo y en el que mi aliento parece defluirse. No puedo ya mover las manos y apenas uno que otro dedo alcanza a remover la ceniza. Clarísima y capital, adquiero desde este instante mismo la certidumbre de que a ras del suelo mi vida está aguardando la instantaneidad de unos segundos para extinguirse de una vez. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro fragmento de nuestro admirado Horacio Quiroga, concretamente con el principio del inquietante relato Las moscas, que formaría parte del libro Más allá y otros cuentos, publicado en 1935. Nuestro escritor sufriría una serie de percances familiares a lo largo de su vida, los cuales, según se dice, inevitablemente marcarían su personalidad y su labor literaria. Prudencio Facundo Quiroga, padre de Horacio y vicecónsul argentino en Salto, falleció de forma trágica al dispararse con su propia escopeta por accidente frente a toda su familia cuando Horacio contaba solamente con 2 meses de vida. Más tarde, durante su infancia, el autor padecería la muerte de 2 de sus hermanos por tifus. Quiroga, enamorado de una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cires, le dedicó su primera novela, titulada Historia de un amor turbio. El caso es que Quiroga insistió en esta relación frente a la oposición de los padres de ella, acabando por obtener el permiso para casarse y llevarla a vivir a Misiones con él. Ana María Cires, no obstante, años después, se suicidaría ingiriendo un sublimado empleado en el revelado fotográfico. Esto le provocaría una agonía de 8 días, en la que sería atendida por Horacio. Muy afectado, apenas volvería a mencionar a su primera esposa. Los 3 hijos del escritor también fueron quitándose la vida en distintos momentos. Eglé, un año después de su madre, en 1938, Darío en 1952 y María Elena en 1988. El mismo Horacio Quiroga acabaría quitándose la vida demasiado pronto, ingiriendo cianuro a la edad de 58 años, mientras recibía cuidados paliativos por el cáncer ya terminal que padecía. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis en el nuevo año 2025 de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.